1314, si no estoy equivocada, hay un mito de que, es curioso porque es muy loco, porque yo leí que en el año 1314 los templarios se fugaron o se escaparon del arroyo de Francia y vinieron a la Argentina, en esa época no era la Argentina, y se instalaron en Río Negro, lo que hoy actualmente es la provincia de Río Negro. Existen excursiones ahí, ¿la has podido realizar o hacer? No, solo estoy 5 días en Buenos Aires y estoy perpetuamente en Buenos Aires, no he podido ir. Pero tenías conocimiento de los templarios. De los templarios sí, claro. Sí, por supuesto. Pero de la historia con Argentina no. Sí. Lo desconocía completamente. Sí, sí. Y hay un arquitecto que defienda esa teoría. Ya. Sí, hay un arquitecto. En esta era de globalización, ¿por qué crees tanto que han resurgido las leyendas artúricas de los caballeros de la mesa redonda y que siempre ha habido una silla vacía, digamos, que quedaba para el hombre aquel que tuviera el alma pura, por llamarlo de alguna manera? La historia del asiento peligroso, que encontramos en la búsqueda del Santo Grial, que es una novela en prosa que un poco termina con toda esa escritura fervorosa y ferviente de esos 50 años desde Chrétien en 1180 hasta esta queste del Saint Graal, que forma parte de lo que se llama Lancelot en prosa, ¿no? Entonces la queste comienza así, con una tabla redonda, donde hay un asiento vacío, que es el que se llama el asiento peligroso, porque nadie se puede sentar en él si no es el elegido. Y ese asiento está reservado a Galahad, que es el nuevo héroe del Grial, que es el hijo de Lancelot, ¿no? El hijo de Lancelot, y que llega a la corte del rey Arturo acompañado por un monje blanco, porque se ha criado en una abadía cisterciense, y llega allá y será él el que ocupe el asiento. El asiento peligroso es una de esas pruebas que existe dentro de la literatura artúrica y que se encuentran en esas pruebas, resonancias de los mitos celtas, en que se busca insistir en la idea del héroe elegido, del mismo modo que la extracción de la espada de la roca, que es lo que acaba de hacer Galahad antes de llegar a la corte del rey Arturo. Es decir, el héroe tiene que sufrir una serie de pruebas para que se confirme que en efecto es él al que se está esperando, ¿no? Que es el Salvador, en ese sentido, el mito del Mesías que está constantemente presente, ¿no? Dentro de la idea del caballero predestinado a esa misión, el caballero elegido. Y bueno, la extracción de la espada, de la piedra o el asiento peligroso son pruebas que confirman que ese es el héroe, ¿no? Y al hablar de héroe podemos hablar también de antihéroe. Sí, sí. ¿Qué concepto o qué idea tienes como especialista en lo medieval del antihéroe? Bueno, Chrétien ya lo exploró. Yo creo que en las 5 novelas de Chrétien de Troyes prácticamente están exploradas todas las posibilidades que luego despliega la narrativa posterior. Y también Chrétien justamente abordó las posibilidades de un antihéroe. Yo diría que jugó sobre todo con esa idea, ¿no? Lancelot, durante media novela del Caballero de la Carreta, es un antihéroe, porque indudablemente el público no se podía identificar admirativamente con Lancelot. Tú piensas que toda la primera parte de la novela de Chrétien de Troyes, Chrétien nos habla de un héroe que no tiene, en primer lugar no tiene nombre, ni siquiera lo nombra, aparece en un anonimato absoluto, que es una de las formas típicas de Chrétien de crear intriga, ¿no? La ocultación del nombre. Y entonces además luego en la novela de Chrétien el nombre tiene un valor importante, porque la adquisición del nombre tiene que ver con la adquisición de la identidad. Los héroes cambian de nombre, adquieren nombre en las novelas de Chrétien, ¿no? Bueno, pues Lancelot, que nosotros sabemos que es Lancelot, lo sabemos ahora, el público que oía el relato en 1178 en la corte de María de Champaña no sabía de quién estaban hablando, ¿no?
Entonces, bueno, aparece un personaje que va a adquirir un nombre, ciertamente, por el acto que realiza, que es un acto absolutamente deshonroso, vergonzoso, que carece totalmente de honor, que es el subirse a la carreta. Ese personaje anónimo se sube a la carreta y a partir de ese momento será el caballero de la carreta, que es lo más deshonroso que existe en esa época, ¿no? Y además el texto se preocupa de decirlo y de establecerlo. Se suben los asesinos, los ladrones, los pasean y son objeto de escarnio y de burla por parte de todo el mundo. Entonces, bueno, ese caballero será el caballero que subió en la carreta y lo va a decir todo el mundo, el caballero en la carreta, y luego cuando ya pasa, porque solamente se subió un día, pero eso quedó y le dio nombre y todos hablarán de él como el caballero que se subió en la carreta. Claro, ese caballero no genera ningún tipo de admiración, sino más bien bastante rechazo, ¿no? Y naturalmente luego Chrétien la cosa la cambia, pero nunca de un modo definitivo, porque toda la novela plantea un difícil equilibrio o una paradoja entre el honor y la vergüenza. ¿Cómo es posible que un héroe se desprenda absolutamente de su honor? Claro, lo va a hacer por amor. Entonces ahí te empieza todo el discurso de la fina amor trovadoresca en el relato de Chrétien y de que cómo para la búsqueda de la reina, que es lo que se plantea en el román, solamente podrá tener éxito, justamente, solo se llegará a ese otro mundo que es Gorre a través de una renuncia radical de sí mismo. Pero claro, esto indudablemente generaba, como se ha dicho, una identificación irónica por parte del público, es decir, una distancia con respecto a ese héroe, porque el público no quería ser ese que se sube en la carreta, no hay ninguna duda. Bueno, estamos entonces ya perfilando una cierta imagen de antihéroe, que ya lo encontramos desde los albores del román artúrico, porque estamos hablando absolutamente de los orígenes del román artúrico, hasta un Dinadán en el Tristán en prosa, que dice esa frase tan maravillosa de busco el sentido del mundo y no lo puedo encontrar.